Hola, 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 ¿cómo les va? Buen día, buen jueves. Jueves 14 de agosto, ¿eh? Y llegó el fresquete. Hoy está más fresquito, ¿eh? 11 grados en este momento, que se sienten como 13. El sol, por supuesto, nos va a acompañar durante esta jornada. Vamos a tener 24 grados, menos que la jornada de ayer, ¿eh? La temperatura descendió un poco, ya estaba previsto 8 la mínima, te cuento. Para mañana entre 11 y 23 grados, más o menos se va a mantener como hasta ahora, ¿viste? De semana con temperaturas. El domingo estoy viendo que vamos a alcanzar los 31 grados, por ejemplo. El lunes 32 y después de eso podríamos tener alguna precipitación. Como para ir adelantándonos, desde el lunes a última hora de la noche hasta el martes por la mañana, en la semana que viene nos está marcando posibilidad de tiempo lluvioso. Pero como tenemos un fin de semana lindo por delante y tenemos para disfrutar muchas cosas, la muestra aquí de la Cámara de Comercio, lo del Día del Niño, las actividades en Enrique Urien, tantas cosas que tenemos para este fin de semana. Bueno, nos quedamos por aquí, ¿eh? Bueno, hoy una jornada de invierno, pero casi ya con olor a primavera, ¿eh? Nada que ver. Cuando cambiemos de estación, esperemos que no ocurra lo mismo que está pasando en Europa, que lo venimos diciendo estos días, las temperaturas altísimas, incendios y demás. Eso ojalá que nos saltee un poco, ¿no? Vamos a hablar de temas que se está hablando a nivel internacional en principio, por la guerra entre Rusia y Ucrania. Milei va a hablar con el presidente Zelensky, el presidente ucraniano, previo al encuentro entre Trump y Putin. Va a ser el encuentro este viernes, recordemos. El mandatario argentino respaldará al gobierno ucraniano. Comunicación telefónica es lo que por lo menos se está previendo. Es que hay que ver cómo se resuelve esta guerra, ¿no? Ya que el presidente norteamericano amenaza a Putin con muy graves consecuencias si no hay un alto el fuego con Ucrania antes de este encuentro, y aseguró que las cuestiones territoriales solo se van a discutir con Zelensky y presiona para lograr un cese de hostilidades. En esta apuntaba a que Ucrania puede llegar a perder terreno, porque una de las primeras propuestas que aparentemente se iba a hacer para que se termine la guerra es que Putin o Rusia se quede con las tierras que actualmente ocupa, y es algo que no acepta el gobierno ucraniano. Lógicamente, ceder terreno para terminar una guerra, para ello no es el negocio, ¿no? Perder soberanía, en definitiva. Bueno, y mientras tanto, mientras esto ocurre, Argentina también está negociando con Estados Unidos la reducción de los aranceles de los impuestos por Trump. Este 10% de que hablábamos, uno de los inferiores en cuanto a acuerdos con algunos países, pero quieren seguir reduciéndolo. Javier Milei también está alistando una visita a Estados Unidos previsto para comienzos de septiembre. Bien, en cuanto a aranceles, está buscando Argentina un acuerdo para bajar los aranceles de acero y el aluminio, que pasaron del 25 al 50%. Estas son las negociaciones que están previstas en este momento, ¿no? Y hay quienes no están de acuerdo con la política de Trump en Estados Unidos. Por ello, el presentador Jimmy Kimmel, muy conocido, sacó la ciudadanía italiana en rechazo precisamente a esa política de Donald Trump. Lo sacó a través de su madre, y tuvo algunas palabras fuertes para con el presidente estadounidense. Bien, a ver, elecciones en Bolivia este domingo. Una ciudad de La Paz colapsada es la que se estuvo viendo en el cierre de campaña de los diferentes partidos. Allí están pasando por una crisis por falta de nafta y basura sin recoger por huelga de recolectores. Esto está pasando actualmente en Bolivia. Y mientras tanto, en Venezuela, no sé si les preocupará, porque ahora Estados Unidos incautó $700 millones en bienes del presidente Maduro, propiedades y mansiones de lujo en Florida, en Dominica. Hay una granja de caballos, por ejemplo, vehículos y millones de dólares. Mientras la gente pasa hambre, mirá lo bien que lo pasa Maduro, ¿no? 6 días después esto de anunciar que ha duplicado la recompensa por su captura, hasta $50 millones. De acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos,
el presidente venezolano está vinculado con grupos como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, que impulsa directamente a Maduro al tráfico de drogas como la cocaína y el fentanilo hacia Estados Unidos. Bajo esta acusación es que se produjeron estos decomisos. Miren, no sé en qué va a terminar. Hasta ahora no tenemos la palabra de Maduro que haya trascendido, pero evidentemente esto no le va a hacer ninguna gracia, ¿no? A lo que voy es también, este presidente dictatorial tiene tantas propiedades como pasa en otros lugares, pasa en Argentina, y con el discursito hay gente que lo sigue, y si no es obligado a seguirlo. Pero mientras tanto, él lo pasa bien. Fíjense de los bienes que estamos hablando en el exterior, no hablemos de lo que hay en Venezuela. Y Uruguay, ayer contábamos que estaban por tratar la ley de eutanasia. Le dieron media sanción, Es la muerte asistida en caso de enfermedades terminales o con dolores insoportables. Ahora la aprobación de lo último que quedará en manos del Senado, que veremos cuándo se trata ese tema. Habíamos dicho que hay 2 países sudamericanos que ya cuentan con esta ley de eutanasia. Y en cuanto al deporte, tuvimos por la Copa Sudamericana, Independiente que perdió ante Universidad de Chile 1-0, el miércoles va a definir el Avellaneda, mientras que por la Copa Libertadores, Estudiantes ganó a Cerro Porteño 1-0. Hoy le toca a River, River Libertad, será a las 21:30 el encuentro, digo, para los amantes del deporte. Estas son algunas de las noticias de las que se estuvo hablando en las últimas horas. En Chaco ya tenemos turnos digitales. ¿Cómo pedís el tuyo? En tu gobierno digital, busca la aplicación Turnos Salud. Completa tus datos y tu número de teléfono. Elegí el día, horario, el profesional y presiona guardar. Listo, tu turno te llegará por WhatsApp. Pusimos fin a las filas interminables. Gobierno del Chaco. Bueno, y se acercan los tiempos, se acortan para las elecciones provinciales en Buenos Aires. Cristina, que es la que está mandando evidentemente en el peronismo, hablan de que crecen las chances de que su hijo Máximo sea candidato. Massa parece ser que baja y Kicillof no opone resistencia. Mientras tanto, el domingo cierran las listas para las elecciones legislativas nacionales. A las 24 horas va a ser, o a las 0 horas. La vedette Virginia Gallardo está sonando como candidata de La Libertad Avanza como diputada en Corrientes, por ejemplo, entre las cosas que uno va conociendo. Hablando de Corrientes, ¿vieron lo que fue ayer el derrumbe del techo del estadio de Regatas en esa provincia? En plena siesta. Mira, una suerte porque no hubo lesionados, aunque las autoridades advierten que podía haber riesgo de más colapso. Se escuchó un estruendo, dice, cuando había en otro sector una clase de gimnasia. Decía que no había nadie allí. Aparentemente había 2 paredes con problemas, pero colapsó todo, justo cuando este fin de semana iban a tener recitales importantes. Por ejemplo, iban a estar actuando allí Miguel Mateos, su cuarteto de Nos, y ahora, bueno, habrá que ver si se reprograma o cambian de lugar, pero podría haber sido un desastre. Fue noticia nacional también esto. Por suerte, no tenemos que hablar de víctimas. Pero bueno, tenemos que seguir con temas más allá de esto. Ayer hubo otra vez protesta de jubilados, los trabajadores del Garraham, hubo algún incidente, hubo algún conducido por la policía de la ciudad de Buenos Aires, y el gobierno presentó una contrapropuesta en diputados por los fondos de ATN, que es un temita, ¿viste? También presentó una alternativa para la coparticipación, lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos. Ambas iniciativas tuvieron dictamen de minoría. Es un tema que está ahí todavía colgadito, Y en medio del paro nacional de docentes universitarios, el gobierno aumentó un 7,5% los salarios del personal docente y no docentes a nivel país entre septiembre y noviembre. Además, anunció dijo que va a haber adicionales de 25.000 por cargo. Estos fueron anuncios que se han dado en las últimas 24 horas, ¿no?
Y en cuanto a lo que es el tema de las elecciones y los acuerdos de La Libertad Avanza, por ejemplo, Esteban Bullrich, ex senador, quien tuvo que renunciar por problemas médicos, recuerden que él sufre de ELA, manifestó su enojo por la alianza del PRO con los libertarios. El partido que fundamos hace 20 años está vivo, pero La Libertad Avanza no lo representa, dijo. Esto viene a sumarse también a las palabras de Vidal, ¿no? La ex gobernadora de Buenos Aires, que tampoco está de acuerdo, aunque dice que va a votar por su partido, por el PRO, pero que no está de acuerdo con esta unión, esta fusión que hubo de los partidos y que fue absorbido prácticamente el PRO por La Libertad Avanza. Y tras el hallazgo de restos en una casa de Kogan en Buenos Aires, son los restos de Diego Fernández, en ese entonces adolescente de 16 años, que se encontraba desaparecido y lo hallaron tras 41 años por una excavación. Bueno, presentaron un proyecto para que no prescriban los homicidios en los que no se haya encontrado un cuerpo. Esto, luego de esto que está resonante y que todavía se está discutiendo, ¿no? Que no se puede, por más que se haya el responsable, que aparentemente sería un compañero de colegio, todo apunta a que él es el principal sospechoso, por más que se lo descubra y que él lo confiese, la justicia ya no lo puede alcanzar, porque la causa ya prescribió. Beneficios del plan de urbanización. Facilitan el acceso a escuelas, hospitales y servicios, impulsan la economía local, conectan comercios, reducen costos de transportes y favorecen el turismo, revalorizan los barrios, mejoran el entorno urbano y aumenta el valor de las propiedades, favorece el transporte público, colectivos que llegan a horarios sin desvíos por calles intransitables, generan empleo local, trabajos en obras y mantenimientos para chaqueños y chaqueñas. Avanzamos con ellos. Gobierno del Chaco. Bien, y ayer se conoció la inflación del mes de julio, alcanzó el 1,9%, fue lo que más o menos se esperaba, no fue tanto, digo, con eso de el aumento del dólar, por ahí había otras previsiones o suspicacias de que podía haber otro número. Acumula un 17,3% en lo que va del año, un 36,6% en los últimos 12 meses, o sea, en 12 meses ese es el número. Y en cuanto a lo que más impactó la inflación en el mes de julio fue recreación y cultura, un 4,8%, transporte, un 2,8%, restaurante y hoteles, un 2,8%. Esto tiene que ver también con las vacaciones de invierno, o sea, con los gastos y el movimiento de la gente por las vacaciones de invierno. Sigamos, comunicación, un 2,3%. Bienes y servicios varios, un 2,1%. Eso es lo que hablan también de que los servicios aumentaron más que la inflación. Educación, 1,9%. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 1,9%. Equipamiento y mantenimiento del hogar, 1,5%. Vivienda, agua y electricidad, gas y otros combustibles, un 1,5%. Salud, 1,1%. Bebidas alcohólicas y tabaco, un 0,6%. Prendas de vestir y calzado fue en retroceso, hacia atrás, un 9,9%. Por región, la Patagonia fue la que más inflación tuvo en julio, un 2,1%. En cuanto a Cava, o sea, Ciudad de Buenos Aires y Cuyo, 1,9%. Pampeana, un 2%, y las regiones NEA y NOA, nuestra región, fue la que menos inflación midió en julio, menor inclusive que a nivel nacional, 1,7%, porque la inflación fue de 1,9% a nivel nacional. Igual ya lo vamos a desglosar un poquito, ¿no? En cuanto al dinero que se necesita para no ser pobre en Ciudad de Buenos Aires o en Provincia de Buenos Aires, es de 1.925.468 pesos. Y tenemos que hablar de 1.200.000 básico para poder vivir según los números que se han registrado últimamente, ¿no? Y ya se está hablando del mes próximo, que podría, o el mes que estamos transcurriendo, el mes de agosto, que podría venir con quizás un número mayor
por algunos aumentos, digo, en cuanto a la inflación. De todas maneras, es muy temprano para decirlo, ¿no? Pero, sin embargo, ya 9 prepagas informaron que va a haber aumentos de hasta un 2,9%, o sea, mayor que la inflación. En un año, los aumentos de la obra social acumulan un 554%, un poquito bastante, ¿no? Por decirlo de una manera que suena ridícula, pero que es cierta, ¿no? Hay gente que ganó mucho con estos cambios, evidentemente. Bueno, la desregulación por allí mal entendida, aunque en el tema de las prepagas en algún momento se vieron obligadas a bajar un poco los números, pero ahora parece ser que tomaron impulso de nuevo. Nuestro compromiso con el campo. Total de créditos entregados, más de 567 beneficiarios. Una inversión que supera los 3.150 millones de pesos. Gobierno del Chaco, Ministerio de la Producción y Desarrollo Sostenible. Menos mosquitos, más salud. Conozcamos cómo se propaga la transmisión del virus. El mosquito pica a una persona enferma y se infecta con el virus. Luego, pica a una persona sana, la infecta con el virus. La persona infectada desarrolla los síntomas, que pueden ser fiebre, dolor de cabeza y del cuerpo, malestar estomacal, vómitos, dolores musculares y articulares y sarpullidos. Ante estos síntomas, concurrir al centro de salud más cercano, beber mucha agua y hacer reposo. Nunca tomar aspirinas ni automedicarse. Gobierno del Chaco. Un revés para el gobierno inesperado, porque el gobierno nacional deberá pagar una indemnización de $11.000 a un homicida múltiple por irregularidades en su juicio. Son $10.000 que recibirá Concheto Álvarez, que fue un líder de una violenta banda de chicos bien, apodada precisamente Los Chicos Bien, y que operaba ya por el año 1996. Protagonizó varios asesinatos en robos y ataques armados, y en prisión inclusive apuñaló y mató a golpes a su compañero de celda. Es que dicen que durante el juicio se violaron derechos fundamentales. Por ejemplo, se le impuso una defensora oficial con la que pudo reunirse una hora antes del inicio del debate. Es decir, no hubo un conocimiento previo de la causa. No le permitieron aparentemente tener un abogado defensor privado, por decirlo de alguna manera. También dice que fue presentado esposado durante la audiencia y además que tuvo una mala defensa, es decir, que prácticamente su defensora no hizo su trabajo. Por esto, por una presentación de derechos humanos, es que este señor, que tengo entendido que está condenado a cadena perpetua, va a recibir ese monto y lo debe abonar el Estado por haber actuado mal la justicia en ese entonces. Es decir, los platos rotos vuelve o lo paga un gobierno que nada tiene que ver, pero ya tengo entendido que hasta fue publicado en el boletín oficial esa erogación que tiene que ir a parar a este señor. Seguramente va a ser para los abogados, entiendo, ¿no? Y la que no devolvió ni un mango es Cristina. Ni Cristina ni los que están acusados y condenados por la causa vialidad. Así que tenía tiempo hasta las 9:30 de la mañana. Ya le pueden ejecutar sus bienes, supuestamente, pero ella solicitó que no lo hagan porque dice que lo que ella tiene lo ganó legítimamente. Claro, ella había dicho que era una abogada exitosa, nunca supe. Bueno, pero la justicia ahora deberá decidir qué cosa, ¿no? El mundo del revés. Esperemos que no es decir, esperó hasta último momento, porque podía haber presentado antes, sin embargo esperó a último momento para hacer estas presentaciones, o al menos nos enteramos, y quizás porque no pensó que se iba a continuar de esa manera. Bueno, todos esperamos que sea el mismo trato para todo el mundo, esperemos que sea así, ¿no? Y con respecto a Cristina, por el atentado que había sufrido,
La querella pidió 15 años de prisión para 2 de los acusados en los alegatos. Se trata de Fernando Sabac Montiel y en la entonces su pareja Brenda Uliarte, como coautores del intento de homicidio, ¿no? Esto es, según lo que se ha dictaminado o lo que cómo está catalogada la causa, también es violencia de género. Así, eso se ha agregado a la causa. Y para Carrizo pidieron la absolución. Es el líder de los copitos, ¿no? Carrizo, si no me equivoco. Bueno, eso todavía está en camino. Y por la cuestión del fentanilo contaminado, el Ejecutivo analiza recusar al juez Kreplak por su parentesco con el ministro de Salud bonaerense. Parece que son hermanos, entonces debería apartarse de la causa. Oficialmente recordamos que hay 96 víctimas, pero creen que pueden haber muchas más. El promedio actual que se maneja es un deceso por cada 332 ampollas de fentanilo contaminada aplicadas, así que se imaginan. Están poniendo su mirada en Córdoba, que creen que hay la mayor cantidad de víctimas que se han registrado, ¿no? Y finalmente se conoció el fallo por el hecho que denunció la modelo y actriz Julieta Prandi. Su ex pareja, su ex marido, el empresario Claudio Contardi, fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de abuso sexual agravado. Quedó inmediatamente detenido. Julieta dijo, hoy vuelvo a vivir. Quedó con serias secuelas, por lo que sé, debido a esta relación y por la manera en que él, actuaba para con ella, ¿no? El relato es realmente muy escabroso. Él podrá apelar esto. Probablemente, escuchaba ayer a un especializado que dice que puede llegar a reducirle esa pena en caso de una apelación, pero eso se verá, porque es como que es mucho, decían los entendidos, 19 años, pero lo más prudente hubiese sido 16 o 15 años, lo escuchaba ayer, así que probablemente haya apelación, pero mientras tanto el señor adentro, y más tranquila Julieta Prandi porque dice que le tiene temor a este hombre. Bueno, y en Formosa hubo un juicio clave contra 4 acusados de cazar a un yaguareté. 3 de los imputados llegaron a juicio detenidos, y otro en libertad. Después se conoció la sentencia. Marcó un antes y un después de la lucha contra los crímenes ambientales en la Argentina, ya que la justicia determinó que Walter Hugo Ponce de León y Claudio Cisneros cumplan 2 años de prisión con arresto domiciliario, mientras que Máximo Cisneros, que es el dueño del campo, le dieron 2 años y medio de suspenso. Hay uno que zafó, digamos, pero esto es un precedente contra, digámoslo así, los cazadores furtivos, que encima, que cazan, en este caso estamos hablando de un yaguareté, una especie protegida, los exhiben a través de las redes como un trofeo. Bueno, en estos casos entonces de aquí en más, aquellos que les gusta, que lo toman como un deporte, van a tener que tener mucho cuidado, porque esto ya es un precedente a tener en cuenta. ¿Para qué sirve? Planificar las políticas públicas en el territorio, promover espacios de participación ciudadana y construcción colectiva, para salir de la coyuntura y pensar las políticas públicas necesarias para los próximos 20 años, para elaborar una visión compartida del Chaco que queremos construir entre todos, para generar sinergia entre las inversiones públicos-privadas para el desarrollo del Chaco. ¿Quiénes pueden participar? Todos los ciudadanos chaqueños. El PEP se construye con aportes de la sociedad civil, del sector público, del sector privado y del sector académico. ¿Por qué es importante la participación? Es importante que seas protagonista y que entre todos definamos el modelo de Chaco en el que queremos vivir. Gobierno del Chaco. Bueno, mañana sabemos que es día en que algunos no van a trabajar, no es feriado nacional, es un feriado turístico, podemos decir. Hay algunos entes que no van a trabajar, el banco, por ejemplo, supongo que la administración pública tampoco, y mañana en la justicia no va a haber actividad porque es asueto judicial por el Día del Abogado, perdón, el 29 de agosto es el asueto judicial por el Día del Abogado, el 29, viernes 29, así que esto es para ir sabiendo que si hay un tema legal por allí dando vuelta, para el 29 olvídate. Linda fecha, digo, porque ya casi que en primavera, ¿no? Bien,
Tenemos que recordar que por 10 días habrá trabajos de mantenimiento de SECHEP desde este jueves en la estación transformadora y se podría ver afectadas con cortes Quitilippi, Sáenz Peña, Villa Ángela, Charata, Castelli y otras zonas aledañas. 10 días que ojalá que no suceda. La previsión es que no ocurran cortes, pero en caso de que haya mayor demanda ya dijeron que puede ocurrir. Bien, la inflación de julio en el NEA, decíamos que fue la más baja del país junto al NOA, del 1,7. Acumula un 15,1%, también la más baja, según el INDEC. Y los rubros que más impactaron en la inflación aquí en nuestra región fueron educación, por ejemplo, un 4,9%, restaurante y hoteles un 4%, recreación y cultura un 3%, vivienda, agua y electricidad, gas y otros combustibles un 2,6%, transporte un 2,4%, comunicación 2,2%, bienes y servicios varios 1,8%, equipamiento y mantenimiento del hogar un 1,3%, alimentos y bebidas no alcohólicas 1,2%, bebidas alcohólicas y tabaco un 0,7%, prendas de vestir y calzado un 0,6% y salud un 0,5%. El Gran Resistencia, una familia de 4 integrantes, necesitó más de 1.230.000 pesos para no ser pobre. Esto es, Gran Resistencia incorpora Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana. La inflación en el Gran Resistencia fue medida en un 1,7%, lo contábamos recién, así como midió a nivel regional. Interanual fue del 35,31%. Acumula un 17,2%, 17,2% en lo que va del año. Y para no ser indigente, se necesitó en el Gran Resistencia 538.090 pesos con 59 centavos, nada menos pretenciosos en el interior nosotros con los gastos, ¿no? Bueno, siguiendo con temas que nos interesan también, hablando de cazadores, hablemos de pescadores, porque se viene la inscripción para la pesca del dorado en la isla del Cerrito, Esto es del 5 al 7 de septiembre, el mes próximo. Los interesados ya pueden consultar en Liniers 575 de Resistencia de lunes a viernes de 18:30 a 21 horas. También se pueden comunicar, hay unos teléfonos así, lo que quieran participar de esta pesca del dorado. Bien, y los chefs del Hotel Boutique Hualamba de Pinedo, yo tengo entendido que el Hotel Hualamba, o creía que era de Charata, pero es de Pinedo. Se trata de Guido Alexander Quiñones Mejía y la ayudante Gabriela Barbosa, que resultaron ganadores en la ronda clasificatoria del Torneo Federal de Chef, organizado por FEGRA. Compartieron, dice, un plato que es, digamos, algo de la zona, que no está en ninguna carta, y con eso lo ganaron. Compitieron con sus pares de Formosa y Santa Fe, y ahora van a participar del nacional que se disputará entre el 27 y 30 de agosto en la Rural de Buenos Aires. Che, pues están saliendo muy buenos chefs del Chaco, platos típicos y demás, que los alfajores que están siendo reconocidos a nivel nacional e internacional. Ojo, que tenemos aquí evidentemente una beta que hasta ahora no había sido explotada y tenemos muy buena mano de obra. Bien, y hoy en el Jaime Zapata se va a realizar el Chaco Juega, destinado a adultos mayores. Competirán con disciplinas como el ajedrez, también orientación, sapo, tejo, tenis de mesa y circuito de habilidades motrices. Y con respecto a lo electoral, el Frente Integrador confirmó sus candidatos para las legislativas de octubre. Juan Carlos Basilev Ivanov y Wanda Yael González van a ser candidatos a diputados nacionales y César Picón y Clara Pérez Otosúa como senadores. El diputado provincial Atlantón Cherú, que es del justicialismo, aclaró que no será candidato en las elecciones nacionales del 26 de octubre. Mientras que por la Unión Cívica Radical, Juan Carlos Polini, que termina su mandato ahora el 10 de diciembre, confirmó que vuelve al llano, que no va a insistir con ningún cargo. Así que estas son algunas novedades del ámbito político, camino a las elecciones de octubre, que están ahí. Dentro de 2 meses van a ser. Gobierno
municipio avanzan con más de 350 cuadras recuperadas en el 2025 en Resistencia. Donde antes hubo abandono, hoy un estado presente. La losa, lo que es el espesor de la losa esa. Vamos a seguir trabajando. Siguen adelante el plan de bacheo 2025. Gobierno del Chaco, Municipalidad de Resistencia. Bueno, hoy es el día de que celebramos siempre la vida en primer lugar y agradecemos por esto, pero en las efemérides hoy cuentan que es el Día Mundial del Lagarto, el reptil, Día Nacional del Cerealista y Día Nacional de la Mujer Policía. Así que saludamos a las mujeres que realizan tan noble tarea, ¿no? Y un día como hoy, año 1988, fallecía a los 90 años de edad don Enzo Ferrari, constructor y empresario de autos italianos. Hace 37 años quedó para siempre inmortalizado su apellido en los vehículos, ¿no? Año 1502, en su cuarto viaje a América, Cristóbal Colón desembarca en Honduras, hace 523 años. Hay que nombrarlo a Colón, porque ahora parece mala palabra Colón. Santoral recuerda a San Maximiliano, mártir de los nazis, Maximiliano Kolbe, así lo llaman, o Maximiliano María Kolbe, que nació en Dulska Wola, Reino de Polonia, un 8 de enero de 1894 y falleció en Auschwitz, Alemania nazi, el 14 de agosto de 1941. Fue un fraile franciscano conventual polaco que murió voluntariamente en lugar de Franciszek Sourinek en el campo alemán de concentración de Auschwitz, en la Polonia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Fue un activo promotor de la veneración al Inmaculado Corazón de María. Fundó y supervisó la ciudad de la Inmaculada, un complejo religioso cerca de Varsovia, con un monasterio, un seminario, una editorial y una estación de radioaficionados. El 10 de octubre de 1982, el Papa Juan Pablo II lo canonizó y lo declaró mártir por la caridad. La Iglesia Católica lo venera como santo patrón de los operadores de radio altruistas, de los que padecen adicciones a las drogas y de los presos políticos. Bueno, su imagen está ahí por ejemplo, porque es el patrono de los detenidos. Ahí en el complejo penitenciario de Sáenz Peña está su imagen, la de Maximiliano Kolbe. ¿Qué significa el nombre Maximiliano? Es de origen latín, compuesto por los nombres Máximo y Emiliano. El nombre Máximo de Máximos, aquel que es superior a todos, y Emiliano posiblemente deriva de las voces latinas Aemulus, que significa rival, o de Aemilus, cuyo significado es trabajo duro. Etimológicamente, entonces, Maximiliano podría ser aquel que es superior a todos sus rivales o quien se esfuerza más en el trabajo. Eso quiere decir Maximiliano. ¿Qué tal? Me gustó ese significado, sobre todo el último. Bueno, y ahora vamos por los famosos que cumplen años. Ervin Johnson, ex basquetbolista estadounidense, y cumple 66 años. Sebastián Ortega, actor y productor argentino, cumple 52 años. Steve Martin, actor de cine estadounidense, cumple 80 años hoy. Son los famosos que cumplen años en esta fecha. ¿Vos conocerás algún otro famoso que esté cumpliendo años hoy? Para saludarlo, digo, en esto que es el prisma radial, la onda que ingresa, que se expande en 1000 sonidos a través de la 103.3 MHz FM Láser. Nos encontramos en la fanpage FM Láser 103.3, canal de YouTube FM Láser Villa Ángela, Personal Flow, canal 2 de Villa Ángela, 7 de Resistencia al resto del país con el programa Informe Especial de las 19 a las 20 horas y de lunes a viernes. Allí en los controles lo tenemos a él. Sí, lo tenemos a Pablo López, quien les habla Adriana Taponier, desde el móvil Bachi y Marcelo. ¡Che! Mirá que estamos adelantados, Ya hay reunión por las comparsas, por los cursos del año que viene, estoy viendo acá, aquí en Villa Ángela. Qué bueno, porque hay que hacer todo con tiempo. Y nosotros ya nos anticipamos con algunas cosas, así que vamos a ir a la música, vamos a hacer una pausita, después continuamos. Arrancamos con Alex Bueno y Gente Luminosa.